Ella compartió su testimonio primero de forma anónima y hoy le agradezco muchísimo pues su valentía y su confianza. Hoy compartes tu testimonio aquí abiertamente y te felicito por eso. Qué valiente, Adriana, y te lo agradezco además. Gracias de verdad por tu confianza. Gracias por recibirme, Paula. Qué duro esto que viviste desde niña. ¿Quieres contarnos? Sí, ha sido un proceso muy difícil porque fueron muchas veces y fueron muchos años de mi vida. Y cuando eres solo un niño es muy difícil entender lo que te están haciendo y después querer enfrentarlo. O sea, ¿tú te sentías incómoda de chiquita? Sí, me sentía incómoda y también tenía miedo porque era una persona que yo sentía que me hacía un daño y él mismo me decía que si yo decía algo le iba a hacer un daño a mi familia. Por eso guardaba silencio, por Correcto, miedo. Sí. O sea, estabas violentada sexualmente y amenazada. Sí, era una violencia sexual y psicológica. Ajá. ¿Por cuántos años? 4 años. Uy. Y ¿cómo es que finalmente te atreviste a contárselo y a quién se lo contaste? Ya era mucho, Paula. Era mucha depresión, era mucha ansiedad. Era muy difícil vivir con eso todos los días. Y lidiar con eso tú sola es un infierno en vida. Entonces decidí acercarme a mis abuelitos, a mi papá. Y yo decidí al fin hablar porque ya no podía lidiar con eso todos los días. Lo abres con tu familia y ¿qué pasa después? Mi familia tuvo una reacción que me impresionó. Fue una empatía y un amor impresionante. Te arroparon inmediatamente. Sí, la verdad sí. Me imagino que de entonces para acá pues has pasado por terapias y por, digamos, todo un gran esfuerzo para reconstruirte emocionalmente. Sí, ha sido un proceso muy largo y muy difícil y aún sigo en el proceso. Sí, sí. Adriana, preguntarte, ¿te sentiste revictimizada cuando decides finalmente denunciar a este hombre y te pasa lo que te pasó con la jueza? Nunca había llorado tanto en mi vida, eso es un hecho. Fue un día muy difícil para mí, nunca se me va a olvidar la fecha ni el cómo lo viví. El hecho de hablarlo y que lo liberen con esa facilidad. Y después ver la indiferencia de las autoridades. Hemos intentado buscar a Claudia Sheinbaum, a Delfina Gómez, hemos intentado buscar al presidente del tribunal y no ha habido respuesta por parte de ninguna autoridad, ni de Citlali, ni de nadie. Entonces ver cómo las autoridades son indiferentes ante tu dolor y cómo es un caso más, una víctima más, eso es lo más difícil de todo. Es que fíjate, si es así en tu caso, que tienes el respaldo de tu familia, si a ti te pasa, imagínate a mujeres aún más vulnerables y en todas circunstancias, ¿no? Estamos como totalmente expuestas. Y se supone que es un gobierno feminista y no hay empatía. Ajá. ¿Qué pasó con la jueza? ¿Qué atribuyes tú que lo haya liberado así como así? Mira, la jueza tuvo muchas inconsistencias desde un principio porque no dejó que mis abogados estuvieran presentes. Ella dictaminó que el imputado no tenía que vivir con el miedo de perder su libertad en cualquier momento y en ningún momento pensó en cómo me sentía yo. Sí. En ningún momento vio el interés superior del menor ni juzgó con perspectiva de género y yo creo que eso es ilegal totalmente. Bueno, claro. ¿Y él está entonces ahí libre? Como sí, él está viviendo su vida normal. Y yo ya me quedé trabada porque a mí me arruinó mi infancia, mi adolescencia, mi adultez y él tiene una vida normal. ¿Qué te provoca el que él esté ahí como si nada? Me da mucha impotencia, más que nada porque yo no sé si le puedo hacer lo mismo a otra víctima. Y me da mucho miedo por las mujeres que están conviviendo con él en su día a día y no saben el tipo de persona que es, o tal vez ya lo saben y ya sufrieron algún tipo de agresión. Y me da mucha tristeza por mí, porque para mí era muy importante conseguir justicia. Pero bueno, no desistes, ¿no? Y te pido que vayamos de la mano en esta lucha juntas. Te lo agradezco muchísimo. No hay que desistir porque pues sí, es volver a victimizarte cuando lo que mereces es que se te haga justicia. Sí, ha sido un proceso muy difícil y todos los días lo recuerdo y es algo que me marcó de por vida. Adriana, yo te pido, por favor, que sigamos en comunicación, que bueno, pues nuevamente acudamos a las distintas instancias que te han cerrado la puerta y que toquemos nuevas puertas para que esto no se quede así. Te pido también que
hablemos pronto de vuelta, pues sobre esa niña que fuiste y que no se atrevía a hablar. ¿Cómo pueden los padres, despidámonos con esto, cómo pueden los padres percibir cambios? ¿Qué pasaba contigo que nadie vio y que eran de alguna manera pues señales o síntomas de que estaba siendo víctima de abuso? Yo creo que cuando eres un niño que está viviendo un abuso sexual, sí hay diferentes signos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi caso en concreto, me daba pena hasta abrazar a mi papá. Me daba miedo acercarme a mi familia, hablar con ellos o tener algún tipo de contacto físico porque yo me sentía menos, te sientes sucia y no te gusta estar en contacto físico ni con tus seres queridos. Eres una persona que se retrae. Yo me retraía mucho. No me gustaba hablar con nadie, me gustaba estar solita y creo que esos signos siempre deberían de verse y atenderse. ¿Cómo estás hoy en ese sentido? Porque yo te percibo muy, muy segura y muy luminosa. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo vas sanando? Ha sido muy difícil porque desde que lo liberaron al menos ha sido empezar un proceso mental y psicológico nuevo, pero intento ver que allá afuera tengo un futuro por delante. Claro. Y pues es lo que me mantiene en la lucha. Pues te agradezco mucho tu testimonio, Adriana. Agradezco muchísimo que seas tan valiente como para venir a decirlo ante las cámaras y yo estoy segura que tu valor se va a contagiar a otras personas, a otras mujeres víctimas, para que se atrevan a denunciar y para que justamente los agresores no se beneficien de ese silencio. Gracias de verdad. Te lo agradezco a ti, Paula. Y vamos a seguirle juntas. Tienes mi compromiso. Qué linda. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana.